Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Hoy os presentamos este libro, Senderos de Iberia, un libro escrito por Alejandro Cortell, publicado por Editorial Adarve, no muy largo, unas 317 páginas, y finalista del cuarto premio Hispania de novela histórica. De hecho, es un libro que recomendamos para todos aquellos amantes de la novela histórica y especialmente a los que conocen o viven en la Comunidad Valenciana de España, ya que el libro transcurre en estas tierras. Ahora os contamos con todo detalle. El género en este caso es, sin lugar a dudas, novela histórica. Es una novela ubicada en la Comunidad Valenciana y en la desconocida época de los íberos, en el siglo IV a.C., una época relacionada con las grandes civilizaciones mediterráneas de la antigüedad. El argumento. Nos situamos en Iberia, siglo IV a.C., en el que Bodo, máxima autoridad de Edetania, envía un mensaje a Argíbeles. Edetania vive momentos muy convulsos y Argíbeles iniciará un larguísimo viaje desde Ilercabonia, donde él vive, en busca de sus orígenes. Un viaje muy largo por tierra y por mar. La lectura. El libro está dividido en dos partes de 12 capítulos cada una de ellas. Aparte de lo que es la trama en sí, pues se narra en todo momento cómo era la vida de aquella época. Se narra muchísimo cómo eran las costumbres, cuáles eran los poblados que existían, los senderos que existían, como la vía Heraclea, por ejemplo. Se narra también sobre el comercio, incluso sobre fábulas y mitos griegos muy popularizados en aquella época. Es un libro que recomendamos leer poco a poco, no obsesionarse con la trama ni con qué sucederá con los personajes, ya que la trama es más bien lenta. Creo que es importante disfrutar de toda la riqueza que contiene el libro a nivel de documentación histórica. Simplemente dejarse llevar por el autor, trasladarse a la época que nos está describiendo y disfrutar también no solo de la parte histórica, sino de la prosa, de la narrativa. Realmente tiene riqueza muy potente este libro a nivel de recursos literarios y creo que es importante disfrutar de todo este conjunto más allá de lo que es la trama en sí. Destacar también que en la parte inicial del libro tenemos un par de mapas para ponernos en contexto y situarnos sobre cómo estaba distribuido los poblados de Iberia en aquella época, ¿vale? Aquí os lo muestro un poquito por encima. No solo esto, sino también existe un glosario muy importante del vocabulario utilizado en el libro. Como podéis ver aquí, pues hay todo un glosario con un índice de palabras que utiliza constantemente en este libro el autor. Palabras sobre todo relacionadas con lo que son los poblados y los accidentes geográficos. El nombre que se utilizaba en aquella época y el nombre actual de dichos poblados. De esta forma es muy fácil situarnos en todo momento de dónde está pasando la acción del libro. Yo, por ejemplo, leyendo este libro, constantemente hacía referencia a este glosario. De esta forma sacas muchísimo más jugo, te estás situando en todo momento dónde sucede la acción. La trama, como decía anteriormente, es más bien lenta. Hay que disfrutar mucho de este contexto histórico. Creo que la parte histórica, insisto, es lo importante de este libro. Pero sí que es cierto que a medida que avanzamos en el libro y nos vamos aproximando al final, crece el suspense, ¿no? El suspense, por un lado, para saber si Argíbeles llegará a conocer sus orígenes y cuáles son estos orígenes, ¿no? Que es uno de los grandes objetivos del libro. Y por otro lado, también saber qué sucede con Bodo, ya que su vida estará en peligro por culpa de enemigos y conspiradores. O sea que realmente también en la trama se presentan ahí dos suspenses que van creciendo a medida que nos vamos adentrando y va evolucionando toda la obra. Los personajes. No hay muchos personajes en este libro, de hecho hay más bien pocos, con lo cual es muy fácil tenerlos siempre identificados y no perderse con ellos, a pesar de la complejidad de sus nombres, que son nombres de aquella época y son un poco complejos. Los grandes protagonistas son Argíbeles, en primer lugar, y Bodo, aunque también hay otros protagonistas secundarios, pero con un papel importante, como por ejemplo los consejeros de Bodo,
que son Petrulio y Eunican. También tenemos mucho protagonismo para personajes como Filístides, que es la sacerdotisa del pueblo. Son personajes que más que estar muy bien trabajados de por sí, están muy bien identificados con, digamos, la función que tenían en aquella época, ¿no? Así que, por un lado, pues tanto la función, por ejemplo, de la sacerdotisa, ¿no? O la función, por ejemplo, de los consejeros de Bodo. Yo creo que los personajes de esta obra quedan muy vinculados a su función que tienen en el libro, que es la función que ejercen en la vida de aquella época. El final del libro. Es muy difícil hablar de este final sin hacer ningún tipo de spoiler, con lo cual me limito a decir que es un final que tiene un punto de sorpresa o sorprendente, y otra parte diría que es un final bonito. Yo creo que es un final muy bonito para este libro, y con esto no estoy diciendo que termine mejor ni peor, ¿vale? No estoy haciendo ningún tipo de spoiler. De hecho, podría morir Bodo y ser un final muy bonito, y podría no morir Bodo y ser un final muy bonito. Con lo cual, quedaros con esto. Es un final que tiene un punto que es sorprendente de alguna manera, y también creo que es un muy bonito final para este libro. La valoración del libro. En este caso, nuestra valoración es muy buena, es de un notable, entre un 7,5 y 8. Sobre todo por esta narrativa, esta prosa, esta riqueza en el lenguaje que utiliza el autor, y, sin lugar a dudas, por la gran documentación histórica que se esconde en este libro y el gran trabajo que ha hecho, pues, con estos mapas, este glosario que en todo momento nos pone en contexto y nos permite identificar qué sucede en el libro, en qué poblados íberos y cuáles son estos poblados hoy día. Aquí creo que hay un muy, muy buen trabajo del autor desde un punto de vista tanto literario como un punto de vista histórico. Hay muy buen trabajo con todos estos nombres de poblados, de accidentes geográficos, de mares, de ríos que se utilizaban en aquella época. También muy buen trabajo con algunas costumbres, por ejemplo, incluso las médicas, cómo actuaban los curanderos o las curanderas, cómo invocaban incluso a dioses griegos para intentar, pues, curar una enfermedad. También vemos, pues, ritos fúnebres, o incluso cómo funcionaba el comercio a través de Berulario, uno de los personajes que aparecen en el libro. El comercio incluso de alfarería, de, bueno, un poco todo lo que se trataba o se comercializaba en aquella época. Encontramos también algunas curiosidades históricas de personajes reales, como por ejemplo Argantonio, rey de los tarteses, del que se dice que llegó a vivir 120 años y gobernar durante 80 años. Y durante la lectura, pues, se narran también algunos mitos griegos, como el de Heracles y Gerión, el famoso gigante de 3 cabezas. Así que, con toda esta documentación y parte histórica tan importante, y con la buena narrativa y prosa que utiliza el autor, pues recomendamos muchísimo este libro para los amantes, sobre todo para los amantes de la historia, y en especial aquellos que quieran conocer más sobre los poblados íberos y la época íbera en este cuarto siglo, más o menos, antes de Cristo. Recordamos también, pues, el libro que fue finalista de este Premio Hispania de novela histórica. Así pues, buena valoración para el libro y muy recomendado para este perfil de lectores. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre decimos, suscribiros a nuestro canal, muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas, y seguidnos también en redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Como no, tenemos nuestro blog www.blogliterario.com, donde podéis encontrar todas las reseñas que hacemos y dejar vuestros comentarios. Hasta la próxima.